Listo ya. Hermano Luis, Sí, ya, estamos... sí, ya. Ya. Ya, hermano, les damos a todos la más bienvenida, a los que se están conectando, a los que se van a conectar, a los que nos van a escuchar ahora en vivo y a aquellos que nos van a escuchar este conversatorio a través de Facebook y prontamente en YouTube. Así que les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando. En este capítulo de hoy, que ya sería el capítulo 4 de este conversatorio entre reconstruccionistas, tenemos como tema principal hablar acerca del reino de Dios, de cómo se financiaría la nación cristiana y el diezmo. Esos son los temas que vamos a tocar hoy día. Principalmente estos temas nacen debido a una encuesta que fue aplicada en la página de Reconstrucción Cristiana Latinoamérica, donde una hermana nos sugirió tocar el tema del diezmo. Así como lo teníamos pendiente, lo vamos entonces a tocar y vamos a estar hablando hoy día acerca de eso. Así que recapitulando un poco de lo que hablamos la semana pasada el capítulo 3 se trató principalmente de la ley casiústica o la ley de Moisés, donde abordamos esa temática, vimos desde el aspecto general o más específico cómo se aplicaba. Y hoy en día vamos a hablar acerca del reino de Dios, cómo se financia la nación cristiana y el diezmo. Así que, hermanos, quisiera como introducción destacar principalmente de un texto bíblico que ha sido bastante utilizado y desde mi perspectiva ha sido bastante mal interpretado. Acerca del texto bíblico de Juan 18:36. Para los que puedan estar escuchando ahora lo puedan buscar y si quieren leerlo con nosotros lo puedan tener a mano. Juan capítulo 18 en el versículo 36, donde Jesucristo responde y dice lo siguiente. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El contexto del pasaje principalmente habla que Jesús estaba ante Pilato antes de ser principalmente crucificado. Así que en ese diálogo el Señor Jesucristo dice aquellas palabras. Entonces, a modo de introducción, quisiera decir que pocos pasajes de la Biblia son hoy peor interpretados que este pasaje de Juan. El otro que parece rivalizar en el verso preferido de quienes resisten toda la disciplina de la iglesia, a todo tipo de disciplina impuesta en el nombre de Dios, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El mismo texto muy controversial también. Ahora, la exegesis más exhaustiva de Juan 18:36 queda para el capítulo, podríamos dejarlo para otro capítulo, porque antes vamos a saber qué es exactamente lo que quiso decir Jesús con la palabra de reino. Así que quisiera partir con la primera pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Así que le doy la más cordial bienvenida al hermano Yusef y al hermano William, que tenemos conectados, donde nos van a dar respuesta a esta pregunta que tenemos ahora. ¿Qué es el reino de Dios? Así que, hermano, les doy la palabra a ustedes. Hermano William, por favor. Por favor, hágame el honor. A mí siempre me toca la primera patada al balón. No que me esté quejando. Bueno, reino se refiere a la jurisdicción de un reino. Eso es lo que es un reino. La jurisdicción de un reino. Jurisdicción se refiere a la esfera de dominio. Entonces, pregunta. Sí que, hermano, les doy la palabra a ustedes. ¿Y Dios tiene una esfera de dominio? Hermano William, por favor. Entonces, si la respuesta a esas dos preguntas es afirmativa, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es aquella esfera, aquel territorio, aquel estadio, no hablando en términos otra vez futbolísticos, sino en términos de espacio y de tiempo,
en los cuales Dios domina, gobierna. Claro, habrán unos que dirán, no, es que en el cielo no hay tiempo ni espacio, entonces estás diciendo que estadio, en el cielo, no hablando en términos otra vez tonterías. En el cielo, por supuesto, tiene tiempo, hay tiempo. Transcurren los momentos y hay un lugar en donde transcurren esos momentos. Entonces, todo aquel espacio y todo aquel tiempo en donde Dios domina, ese es el reino. Por lo tanto, ¿cuáles son los límites del reino de Dios? No hay límites. Dios gobierna porque tiene jurisdicción sobre absolutamente todo y ese es su reino. El reino de Dios es absolutamente todo, toda la creación. Cuando decimos absolutamente todo, por supuesto, se incluye el mundo en el cual nosotros tenemos nuestra vida y acción histórica, acá en esta tierra, en esta parte de la creación, lo que llaman el mundo material, y aquella instancia que llaman el mundo espiritual. No me gusta llamarlo mundo espiritual porque en la tierra lo que hacemos tiene que ser espiritual, como bien lo dice el apóstol. Si juzgamos, entonces somos espirituales. Si tenemos misericordia, somos espirituales. Pero bueno, ese es el reino de Dios. Es absolutamente toda esfera en donde Dios tiene dominio. Ahora bien, si decimos absolutamente todo, está incluido aún allí en donde prevalece el pecado, sí, también en donde prevalece el pecado. El mismo infierno hace parte del reino de Dios, porque se hace la voluntad de Dios, domina nuestro Señor. Esa es una idea pagana, presentar al diablo con un tenedor grandote, un tridente, sentado en un trono, gobernando el infierno, y mucho menos gobernando el mundo. Dios es el rey. Cualquiera que pueda ver dos dedos de frente puede ver en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor gobierna sobre las naciones. No, el Señor se declara Dios, Señor de las naciones, no solamente de Israel, es decir, no solamente de la iglesia, sino del mundo entero. Y es el Dios del cielo y de la tierra. Y si las esferas, si los cielos, si las estrellas, en fin, le dicen una a la otra, Dios es el Señor. Los cielos cantan, dicen, se cuentan entre sí la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor domina. Exactamente. El hermano Yusef, ¿algo de acotar, que señalar? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, siguiendo con la misma tónica, mi hermano William, un reino es un dominio de un rey, ¿no? Es la jurisdicción absoluta de un rey, en donde su palabra es la ley. Esto es como lo más básico para entendernos. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es el dominio o hasta dónde se extiende el dominio de este rey? Y yo creo que la pregunta puede ser respondida con el Salmo capítulo 24, para la pregunta acerca de cuál es la extensión de esta autoridad o de esta jurisdicción. Y el Salmo 24, versículo 1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces está dando cuál es el dominio de este rey, o sea, cuál es su reino. Y cuál es el fundamento o el motivo del por qué este Dios o este rey tiene ese dominio o esa jurisdicción. La respuesta está en el versículo 2. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, si nosotros queremos decir que el hombre o el ser humano o cualquier otro ser de cualquier otra índole, ya sea Satanás o quien sea, va a tener un reino y va a ser soberano sobre alguna área, tiene que primero que nada, como principio, crearse un universo.
o crearse una tierra con su propia palabra, con su propio poder. Pero antes de eso, primero tiene que crearse a sí mismo, para no ser parte de la creación de Dios y no ser parte del dominio de Dios. ¿Me entiendes? O sea, tener un grado de divinidad. Exactamente, tiene que crearse a sí mismo. O sea, tendría que destruirse y volver a crearse, ¿no? Pero es un imposible. De modo que esta soberanía reside solo y únicamente en Dios. No puede haber no puede haber en otra criatura o en otro ser la soberanía o la jurisdicción o el dominio que tiene nuestro Dios Trino sobre la creación. Es una completa blasfemia, ¿cómo definimos lo que es blasfemia? El concepto de blasfemia quiere decir ya sea atribuir a alguna virtud o algún atributo que Dios no se atribuye, como por ejemplo maldad o cualquier cosa que se pueda imaginar el hombre, atribuírselo a Dios, o quitarle a Dios alguna de sus perfecciones. ¿Entiendes? O también puede ser darle a la criatura o atribuirle a la criatura alguna perfección que solamente está en Dios. Eso también es una forma de blasfemar. Recordemos el caso de los fariseos contra nuestro Señor Jesucristo, cuando Él declaraba ser el Hijo de Dios, y los fariseos entendían que Él se estaba declarando Dios a sí mismo. Y ellos, haciendo uso de este concepto que es correcto de la blasfemia, identificaban que Jesucristo estaba blasfemando. Sin embargo, Jesucristo sí lo podía decir porque Él sí era Dios. Pero si Él no era Dios, entonces... O también puede ser darle a la criatura o atribuirle a la criatura alguna perfección que solamente entonces nos vamos dando cuenta que atribuir soberanía o ese dominio o esa jurisdicción a cualquier ser que no sea el Dios Trino es una completa blasfemia. Y vamos entendiendo entonces lo que es reino y cuáles son las consecuencias de entender el reino según la palabra de Dios. De tener un rey que tiene un dominio, tiene una jurisdicción. ¿Cuál es su tierra? Porque un reino siempre está vinculado a una tierra, ¿no? No existe un reino sin tierra, ¿no? Y además de ello, está vinculado a ciudadanos o habitantes de ese reino, los cuales son súbditos de aquel rey. Y aquí el Salmo 24 nos lo deja súper claro. De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No deja espacio para nadie más. O sea, no deja espacio para nadie. Claro. Ahora, por ejemplo, en la actualidad también hay cristianos y que sostienen que el reino de Dios es meramente celestial o meramente habita en el corazón del creyente. ¿Eso será entonces una limitación? ¿Será que aquellos cristianos entonces están limitando la extensión del reino de Dios? ¿O podríamos decir que eventualmente ellos no entienden el concepto del reino de Dios? ¿Qué podemos entonces decirle a aquellos cristianos que sostienen aquella afirmación? Bueno, si el reino de Dios está limitado al corazón, entonces las estrellas están en el corazón, la tierra está en el corazón, el aire está en el corazón. Porque no puede haber absolutamente nada, dice la Escritura, que pueda hacer ni subsistir si no es por el poder de la palabra de Cristo, del Hijo de Dios. Él la sostiene con el poder de su palabra. Claramente. Entonces, si solamente el corazón es la esfera de jurisdicción de nuestro Señor, si el corazón solamente es el reino, entonces nuestro Señor solamente sostiene el corazón, pero no el resto del ser humano. Y si nuestro Señor solamente sostiene el corazón y no el resto del ser humano, entonces el hombre tiene más de un rey, es decir, tiene más de un Dios legítimo. Otra vez, si nuestro Señor solamente reina en el corazón, estamos hablando de un mundo pagano. Uno ve en el paganismo no puede haber homogeneidad, no puede haber unidad de ley, sino que en las artes de la guerra gobierna Marte o Artes, en las artes del amor gobierna Venus, Afrodita, en las artes del comercio gobierna Mercurio. Hay una división de poderes. Pero en el reino de Dios y su justicia no hay división de poderes. El poder es monolítico, no en manos,
de absolutamente nada creado, porque es nuestro Señor como Dios celoso. No le da su gloria a nadie. No comparte su reinado. Todo poder, dice él, le es dado tanto en el cielo como en la tierra. Entonces el ser humano completo, no solamente el ser humano, sino toda la circunstancia del ser humano, toda la creación, es gobernada por un solo Dios. Podríamos hablar que aquellos cristianos que sostienen que solamente en un ámbito celestial el reino, solamente el corazón, están abordando entonces que hay diferentes tipos de gobierno en diferentes circunstancias, y eso podría ser incluso ser politeísta, decir que hay varias. Ellos no están hablando de un reino celestial, lo que están hablando es del Olimpo. Ahora, tengo otra pregunta. No sé si van a responder hasta eso, no van a seguir comentando más acerca de eso, pero tengo otra pregunta que también está asociada con las limitaciones que hoy en día se dan al reino de Dios. ¿El reino de Dios es la iglesia? ¿Cómo diferenciamos en términos del reino de Dios? ¿Es la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia universal? ¿Es el reino de Dios o son dos funciones distintas? Me gustaría que dejáramos en claro eso para después abordar el tema del diezmo, porque hay que diferenciar a qué se financia con el diezmo. ¿Es a la iglesia o es al reino de Dios? ¿O estamos hablando de lo mismo? Quisiera que pudiéramos diferenciar entre el concepto de reino de Dios y iglesia. Creo que la definición de reino que se tenga es la que va obviamente a desarrollar sus implicaciones, ¿no? La definición que nosotros hemos expuesto acá es una definición que ha sido usada durante toda la existencia del ser humano. Es una definición que no solamente es la bíblica, sino que es la que se vive, digamos, empíricamente, por decirlo así, ¿no? Todos sabemos que cuando una nación o los estados hoy en día declaran ser soberanos sobre un territorio, la autoridad última, final, máxima, digamos, e independiente y soberana es el Estado sobre esa jurisdicción o ese territorio. Vemos que siempre ha estado, digamos, de manera funcional esta idea. ¿Me entiendes? El problema es que esta idea, fuera de la persona de Dios, de la entidad de lo que es el Señor, es una blasfemia, como lo hemos demostrado, ¿no? Es una blasfemia. Las criaturas no pueden atribuirse tal atributo, y por tanto no se puede ser consistentemente bíblico y decir que se puede tener este reino limitado y haber otros reinos conviviendo. ¿Me doy a entender? No se puede ser consistente teniendo esta definición de reino y decir que el César también tiene su jurisdicción en la cual es el soberano e independiente. ¿Me entienden? No se puede decir al mismo tiempo, no se puede sostener ambas cosas. Por tanto, ¿cuál es la estrategia de Satanás y de aquellos cristianos que yo pondría que son, no sé si son cristianos, porque quitarle a Dios un atributo tan fundamental como es la soberanía, su majestad, y declarar que el hombre tiene una jurisdicción y una soberanía independiente de Dios? La única forma de declarar tal cosa es que cambiemos la definición de reino y digamos que reino es un reino espiritual, pero no diciendo en cuanto a su origen, sino en cuanto a su naturaleza. Y esa naturaleza espiritual no tiene contacto con la naturaleza material, que es caída. Y ahí viene un montón de presuposiciones teológicas paganas, en las que el neoplatonismo, que Rushduni habla mucho de ese tema, se ha enraizado tan fuertemente en la iglesia, a tal punto de que cuando leemos el capítulo de Juan que tú leíste al principio, de Juan capítulo 18, la gente cree que Jesucristo le está diciendo a Pilatos que yo no puedo hacer nada aquí, porque mi reino aquí no tiene ninguna jurisdicción y me tienes pillado. No tengo nada que hacer.
Esa es la lectura que están teniendo de Juan. Pero eso es basado en su definición pagana, con conceptos paganos de lo que es reino, o lo que es una esfera, o lo que es un dominio. Pero no, lo que aquí nuestro Señor Jesucristo está declarando es que su reino no tiene origen en este mundo. Y cuando está hablando de este mundo, está hablando acerca del sistema satánico en el que está inmerso el hombre. ¿Entiendes? No la creación, porque la creación es obra de Dios, es posesión de Dios, le pertenece al Señor. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo ante Pilato, Él está diciendo, mi reino tiene un origen espiritual, superior, trascendente, y por tanto está sobre ti, Pilato. Y claro, tú estás aquí juzgándome a mí, no por ti, ni por tu poder, ni por tu César, sino porque Dios lo ha decretado así en el plan de redención. Y tú eres un simple instrumento. Y un instrumento inmundo, más que nada, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de cómo una definición tiene implicaciones, consecuencias a largo plazo. Entonces, uno puede ir viendo esto, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, Lucas capítulo 22, rapidito, y con esto termino con esta comparación. En Lucas capítulo 22, nuestro Señor nos muestra, porque siempre lo hace de esta forma, las diferencias entre las obras de las tinieblas y las obras espirituales de nuestro Dios, o de la naturaleza de las tinieblas y la naturaleza del reino de Dios. ¿Ya? Claramente que nosotros podemos hablar de reino espiritual o del mundo espiritual cuando hablamos de todo, porque todo es espiritual. No hay nada. Si nosotros somos gobernados por ideas, estamos siendo gobernados por ideas espirituales. Y esas ideas espirituales pueden ser satánicas o pueden ser celestiales. Fíjense lo que dice nuestro Señor en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Según este mundo, eso es lo que está diciendo nuestro Señor, según el sistema satánico. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. No el reino de este mundo, sino que os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos que la naturaleza del reino de Cristo es completamente distinta a la naturaleza bestial, animal, diabólica del reino de este mundo. Entonces, no hay una comparación, no hay comparación alguna. Y vemos que, ¿cuál es el origen de los estados, de los gobiernos paganos? El origen bestial, el origen satánico. ¿Cuál es el verdadero origen del verdadero gobierno? Aquel que declara que el poder reside solo y únicamente en Dios. Y nosotros, si es que tenemos algunos cargos, no somos más que servidores y no señores. ¿Cuál es el énfasis que da el mundo? Señores. Entonces, cuando tú tienes, y con esto termino, cuando tú tienes esta pugna, que tú ves que se declaran señores, ¿cuál es la mejor solución? Oye, mejor metamos la teología neoplatónica y digamos que el reino espiritual no tiene conexión alguna con el reino animal o el reino terrenal. Es la mejor respuesta que tienen para no hacerse problema. Separemos los reinos y digamos que hay dos reinos. Y mentira, la Biblia no reconoce dos reinos, reconoce uno solo, el reino de Dios. Los demás son usurpadores y que no son legítimos. Claramente, Joseph, tú tocaste un punto súper importante que más adelante quiero tocarlo acerca del diezmo, pero claramente en este pasaje que tú citas, Jesucristo habla directamente que os asigna un reino, es decir, está señalando que Él es al revés de lo que menciona este sistema satánico,
que el que se sienta a la mesa es el mayor. Sin embargo, el Señor Jesucristo él dice, yo soy el que sirve. Eso significa que el que sirve es el mayor en el reino de los cielos, por lo tanto es distinto. Eso quiero tocarlo o volverlo a tocar más adelante cuando hablemos del diezmo, acerca de la bidireccionalidad en cuanto a la rendición de cuentas que se da hoy en día, que tiene que ser bidireccional en términos de aquel que es mayor es el que sirve y tiene que rendir cuentas. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante, ¿sí? Siguiendo este tema, hermano William, no sé si usted quiera dar en claro, el reino, la iglesia, ¿es un fin en sí mismo o es el medio para llevar a cabo el reino de Dios? Quisiera hacer esa diferencia. Claro. Parte de lo que me faltó responder fue de si el reino es la iglesia o no. Y ahí, hermano William, puede sí. Comentar. No, sigue, yo sé, ¿se te olvidó algo? No, era que se me olvidó responder el tema de que si la iglesia es el reino de Dios o es algo más. Eso, por supuesto, que usted lo puede comentar, hermano. Hay un pasaje en donde los apóstoles le preguntan a nuestro Señor, en el momento en que nuestro Señor está a punto de ascender a los cielos. Muchos de los apóstoles, capítulo 1, le preguntan al Señor, Señor, ¿devolverás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel? ¿Recuperará Israel su reino? ¿Otra vez se lo devolverás? Entonces, los apóstoles hacen con esa pregunta una distinción en que se puede decir, esta es la iglesia y este es el reino. Es decir, la iglesia no es lo mismo que el reino. Los apóstoles dicen, ¿cuándo le devolverás el reino? No están pensando en que el reino es la misma cosa que la iglesia. ¿Cuándo le devolverás la potestad de Israel? Porque, por supuesto, el profeta Daniel hace esa promesa. Cuando el Señor reciba toda autoridad, poder, dominio, cuando se siente en su trono, entonces también los hijos del reino recibirán dominio, poder y autoridad. Claro, nuestro Señor responde a esa pregunta y dice, ¿a ustedes no les toca saber el día ni la hora? Pero bueno, espérenme, o esperen mejor la promesa del poder que viene de lo alto. Al recibir el poder que viene de lo alto, entonces la iglesia, ellos, Israel, tendrán el instrumento, tendrán el poder para reclamar el reino. Es decir, para que la iglesia participe en ese dominio que tiene Dios sobre todas las cosas. Ya para que se restaure aquello que nuestro Señor instauró desde el principio con Adán. A ti, Adán, te entrego jurisdicción también, te entrego poder, te entrego reino, te entrego autoridad. Tú, Adán, gobernarás, sojuzgarás sobre todo sobre la creación. Entonces, claro, una cosa es la iglesia o se distingue la iglesia y se distingue el reino. Si la iglesia es lo mismo que el reino, nuevamente estamos diciendo que el dominio de nuestro Señor, que la jurisdicción de nuestro Señor es limitada y estamos hablando no de Dios, sino de un demurgio, de un Dios pagano. Ahora bien, esto es muy importante, porque entonces nos dicen, no, todos ustedes son papistas, porque el Papa dice que la iglesia, ¿no? La iglesia puede salir a tomar dominio de todo y de las naciones y de las cosas y de los estados. Entonces hay una cosa, hermanos, es que don Martín Lutero y don Juan Calvino y compañía y don Zwinglio, don John Hus, se están revolcando en sus tumbas cada vez que escuchan a los cristianos decir que la iglesia no es la totalidad de los creyentes, sino que la iglesia es una corporación. Es una corporación que ha tomado forma cuando, mediante unos estatutos y un papel, dicen que aquí decimos que hay un pastor y a partir de ese pastor y de esa autoridad, entonces hay unos seguidores, unos feligreses, hay un sacerdote y a partir de ese sacerdote hay unos seguidores, unos feligreses, hay un cuerpo de ancianos, hay unos presbíteros, como los quiera llamar, hay unos obispos. Pero eso no es la iglesia, así como el gobierno civil bíblico se bestializa cuando se transforma en un monstruo que adquiere poder, autoridad y dominio sobre la voluntad de las personas, y ese monstruo está incorporado en la autoridad de unos presidentes o reyes o ministros que tienen poder sobre las vidas y sobre las propiedades de las personas.
Asimismo, también la iglesia se bestializa cuando no se identifica como la absoluta totalidad de los creyentes, punto, sino que ahora ha tomado la forma monstruosa, mutante, es decir, es un daño a la creación original, es una mutación, ha tomado la forma de una corporación con poder corporativo sobre las personas. Entonces, la gente se asusta porque dice, espérate, entonces si nuestro Señor sí le devuelve el reino a la iglesia, ¿eso quiere decir que la iglesia va a salir otra vez a las cruzadas? La iglesia ya no van a ser los caballeros hospitalarios o los caballeros templarios o la orden de San Juan, sino los caballeros presbiterianos y los caballeros pentecostales y los caballeros con tanques y con rifles y de su respectiva iglesia van a salir. No, cuando, como dice Adolfo, tenemos que tocar el tema del diezmo en relación con la iglesia, el tema del diezmo con relación al reino y con relación a la iglesia, eso quiere decir que las iglesias entonces van a salir a exigir el diezmo que ahora están exigiendo los estados. No, porque es que la iglesia somos todos, absolutamente todos los que profesan fe. La gente dice, no, pero espérate, hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible son los que se reúnen los domingos y se sientan en esas bancas, en esas corporaciones. No, eso no es la iglesia visible. La iglesia visible es absolutamente todo ser humano que se ve y en todo el mundo confiesa que es cristiano. Absolutamente todo ser humano. La iglesia invisible es ese número de personas que solamente conocen a nuestro Señor, que verdaderamente son justificados, punto. Entonces, ¿es la iglesia el reino? Bueno, la iglesia es parte fundamental del reino, porque la iglesia es instrumento en las manos de nuestro Señor para el sometimiento absolutamente de todas las cosas bajo la ley de Cristo. No que nuestro Señor no gobierne todo bajo su ley ya, sino que la iglesia es el instrumento para que nuestro Señor lleve a cabo la redención gloriosa absolutamente de todas las cosas, y esa iglesia es la totalidad, la sumatoria de todos ellos, todos aquellos que confiesan que esa fe, tanto en el cielo, la iglesia, como en la tierra. Exactamente. Me llama la atención, solamente como para tomar un paréntesis de este tema, ya que yo utilizaba ese término, creo que debo mejorarlo de iglesia visible e invisible, me queda claro que debo corregirlo acá adentro. Pero ¿será bueno categorizar a la iglesia como local y universal? Bueno, ahí cuando los apóstoles escriben las cartas a las iglesias locales, les escriben cartas a la comunidad de personas que viven en una zona geográfica determinada, es decir, en un distrito. Ese es un distrito eclesiástico, sí, por supuesto. Entonces la iglesia local en Corinto es la sumatoria de cristianos en ese distrito que se llama la ciudad de Corinto. Por ejemplo, ¿se distingue Israel del reino? Bueno, Israel está bajo el reino de Dios y también las naciones. ¿Cuál es la iglesia local entonces? Bueno, en Jerusalén hay un distrito de creyentes ahí y esa es la iglesia local. En Belén hay un distrito, hay una comunidad de creyentes, todas las personas, y esa es la iglesia local. En Jericó igual, en Nazaret, en Belén, en fin. Uno tiende a llamar la iglesia local a una corporación a la cual suele reunirse ahí un domingo, o un sábado, un viernes, qué sé yo. Hay gente que es sabatista, tomando como sábado solamente el domingo, tomando como sábado el martes, qué sé yo. Pero eso no es la iglesia local bíblicamente hablando. Esa no es la iglesia institucional bíblicamente hablando. Institución. Don Juan Calvino escribió la institución de la religión bíblica. ¿Qué quiere decir? Que entonces creó una corporación que se llama la institución. No, institución quiere decir lo básico, lo fundamental. Lo fundamental de la religión es esto. La iglesia institucional, lo fundamental de la iglesia es que la gente se pronuncia como creyente. Esa es la iglesia institucional.
Otra cosa son asambleas, corporaciones, reuniones, denominaciones, en fin. Esto es muy importante aclararlo desde ahora, porque es que siendo la iglesia instrumento en las manos de nuestro Señor, recibiréis poder, tiene que ver con el reino, es fundamental para el dominio. Cuando nuestro Señor le dice a los fariseos, el reino es quitado de vosotros y será entregado a otros, dignos del reino. Sí. Nuestro Señor está diciendo, le será entregado a las naciones el reino, a la iglesia el reino. Y llega el punto, o llega el momento, llega la instancia, dice el apóstol Pablo, en que la iglesia llega a su plenitud, y llama Pablo esto, la plenitud de los gentiles, o la plenitud de las naciones. Las naciones enteras son la iglesia. Entonces, cuando meditemos, cuando reflexionemos, ¿a quién le damos el diezmo entonces, hermanos? A la iglesia. Entonces está pensando uno, bueno, está bien, ¿la iglesia local? Sí, la iglesia institucional, sí, pero otra vez, ¿qué es eso, la iglesia local? Si le das el diezmo a una persona que lo necesita, porque es una viuda, esa es la iglesia, hermano. Muy bien, estás diezmando a la iglesia directamente. No, espérate, porque no ha pasado por las manos de la iglesia, porque a mí me tienen convencidísimo, adoctrinado, en que la iglesia es una corporación que se deriva de un cuerpo de ancianos, o de un cuerpo de presbíteros, o de un sínodo, o de un pastor, o de un grupo de obispos. Entonces no he diezmado hasta que mi diezmo no pasa por ese filtro. Eso es una bestialidad, eso es una monstruosidad. Yo ya diezmé porque ya salió el dinero de mi bolsillo, no directamente de mi bolsillo, sino que mi patrón, mi empresa, mi jefe, mi oficina, en fin, de una vez antes de que me diera mi chequecito, de que me depositara mi dinero en la cuenta de mi banco, ya apartó lo que yo debo dar para los pobres. Bueno, eso es otra monstruosidad exactamente y parecida a la anterior, en donde tú no te haces responsable de tus deberes para con el reino de Dios y su justicia, y en donde la iglesia es parte activa y fundamental. Pero otra vez, la iglesia eres tú, y si en la iglesia se requiere tu ayuda, tu compromiso, tu impuesto en el reino de Dios, debes cumplirlo en la iglesia, para con la iglesia, sí, a través de la iglesia, pero entendiendo otra vez la iglesia como aquel dominio en donde Dios gobierna exclusivamente. Esa iglesia es porque son aquellos que confiesan que Cristo es el Señor, alejado de cualquier, o a pesar de cualquier corporación o asamblea que la gente tienda a frecuentar o a pertenecer, que no es relevante. Hermanos, mire, esa corporación no es relevante para el reino. Porque si esa corporación es relevante para el reino, también el Estado sería relevante para el reino. Pero el Estado, es decir, aquella corporación que dice tener autoridad, poder y dominio sobre las personas, nuestro Señor más bien la desecha y la pone bajo sus pies. Y en eso consiste que el Señor ensancha y profundiza su reino. Por lo tanto, también incluye aquellas corporaciones que religiosa o eclesiásticamente dice, tengo poder, dominio y autoridad sobre las almas. Igualmente nuestro Señor las desecha, las pone bajo el dominio de sus pies, bajo la verdadera iglesia. Ahora, ya estamos empezando a tocar el tema del diezmo. Entonces, el medio por el cual se financia el reino o los propósitos del rey es acerca del diezmo. Ahora, me gustaría tocar el tema, el diezmo, ¿cómo nace en su origen? ¿O cómo lo podemos definir? ¿Es un impuesto? Bueno, como vemos, si vemos un ejemplo de cómo los reinos de este mundo se sostienen, es a través de expoliar a sus súbditos, ¿no? Me recuerdo el pasaje de 2 Samuel capítulo 8, cuando llegan a Samuel los israelitas
y le dicen que quieren tener un rey como las demás naciones, como las demás naciones. Muy interesante, porque ninguna nación era piadosa en ese tiempo, ¿no? Bueno, hoy tampoco, pero no eran muy piadosas, que digamos. De hecho, eran enemigas de Dios. Y vemos que el Señor en ese tiempo le advirtió que el rey, que era según las demás naciones, les iba a expoliar todo el fruto de su trabajo, no solamente el fruto de su trabajo, sino que sus hijos, sus vidas, y ellos iban a ser simples súbditos de aquel rey. Pero ¿qué es lo que vemos? Que este expolio que lleva a cabo estos reinos, estos gobiernos, necesitan vivir, por decirlo de alguna forma, de la sangre de sus súbditos, o de la vida de sus súbditos. El reino de Dios no es así. Nuestro Señor no necesita de nosotros. Para que su reino se mantenga, no necesita de nuestro financiamiento. No necesita de nuestra ayuda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy comparando entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Sin embargo, como una muestra de adoración, una muestra de sumisión, una muestra de reconocer quién es nuestro gran rey, Dios ha ordenado que nosotros le paguemos como lo llama Rushduni, un impuesto por el uso de la tierra. ¿La tierra de quién es? De Dios. Nosotros estamos ocupando su tierra. Pero fijémonos que el diezmo no es llamado un don para Dios en las Escrituras. De hecho, Rushduni lo trata en un artículo acerca del diezmo. Él dice que este diezmo nunca fue llamado como una ofrenda para Dios, sino que fue para el financiamiento y los requerimientos de la nación cristiana o la nación israelita. Ese diezmo era ocupado para una de las cosas, una décima parte del diezmo, o sea, el 1%, para la financiación digamos, de los sacerdotes. Lo demás era para los levitas, los cuales se encargaban de la educación, de la salud, de la enseñanza, de la orientación. También podrían ser jueces, ¿por qué no? Y vemos cómo el reino de Dios simplemente busca el beneficio para sus súbditos. ¿Qué pasa con el reino de este mundo? El Estado o el César o quien sea, necesita chuparle la sangre a sus súbditos para poder sobrevivir y para poder mantener su estatus de poder. ¿Entienden? El Señor necesita mantener su estatus de poder. Él lo único que nos exige es que nosotros le reconozcamos por lo que Él es, nada más. No necesita de nuestros diezmos, o sea, de nuestros impuestos, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que en comparación, un reino siempre tiene que tener una financiación. ¿Qué pasa? El cristianismo, o los cristianos, o la iglesia, hoy en día ha abandonado su misión de dominio y su misión de adorar al Señor, de reconocerlo como tal y materializarlo en nuestras vidas. Al abandonarlo, han abandonado las obras de misericordia, las cuales se materializan tan básicamente como tener hospitales, orfanatos, escuelas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que el Estado está otorgando. No sé si me doy a entender. El Estado está otorgando estos servicios debido a que la iglesia no los está dando como los debería dar. Pero ¿cuál es el costo de eso? De reconocer de que nuestras vidas les pertenecen al Estado, que el Estado tiene que chuparnos nuestra vida, nuestra sangre, declararse soberano sobre nuestros bienes y por tanto sobre nuestra vida. Porque si tú atacas la propiedad privada de un ser humano, estás atacando su vida. Quítale el hogar a un ser humano, lo vas a matar. Quítale su sustento, lo vas a matar. Quítale su abrigo, lo vas a matar. Entonces el Estado reclama nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Dios? Él sí legítimamente reclama el todo de nuestras vidas.
sí, y Él es legítimo. La diferencia es que Dios no necesita de nuestro tiempo para sustentar su poder, porque Él es todopoderoso en sí mismo. El Estado necesita de mantener su estatus de poder a través de expoliarnos el 50%, el 60% de nuestra ganancia y de dominarnos y decirnos cómo debemos vivir, cuándo podemos salir, regularnos todo en base a su derecho inventado, ¿no? Entonces vemos que un reino sí necesita financiamiento, sí. Y ese financiamiento, según Dios, es el diezmo. Y no es porque Dios lo necesite, sino porque Dios creó al hombre para que ejerciera dominio. Y este dominio exige responsabilidad, exige administración. Y el mercado libre o la libre empresa o de la propiedad privada, basada en la propiedad privada, es el único sistema en el que el hombre puede ejercer dominio según Dios, en el que al tener un bien, ese hombre carga con la responsabilidad de ese bien y de su valor. Carga con esa responsabilidad de administrarlo, de sacarle el mayor provecho. Y si esa persona o ese administrador no le está sacando el mayor provecho, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir otro y le va a ofrecer un monto que para que se quede con ese bien y va a sacarle mejor provecho. ¿Entiendes? Y ese hombre es más responsable. Ese fruto de responsabilidad solo puede darse en el reino de Dios. No se puede dar en el mundo de los estados o en el mundo de las tinieblas. No puede existir esa idea de responsabilidad de parte del hombre en los sistemas estatistas. ¿Por qué? Porque el Estado es el que se encarga de todas las responsabilidades del hombre. El hombre solamente tiene que vivir pasivamente. El hombre no se tiene que encargar de prácticamente nada en el sistema estatista, porque el Estado le cubre todo, ¿no? Si yo el día de mañana no quiero trabajar, voy a tener alguna que otra solución que me va a dar el Estado. Entonces, pero no estamos viendo el costo de oportunidad de esto. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Que el Estado nos chupa nuestras vidas diariamente, porque solamente así puede financiarse. El reino de Dios, con el 10%, solamente el 10%, nuestro Señor nos promete que vamos a tener prosperidad, abundancia, va a haber paz, no va a haber guerra si le somos fieles. El Estado es constante guerra, el Estado es constante pugna, el Estado es constante guerra, es constante oposición, amenaza. El reino de Dios no, el reino de Dios es paz, es gracia, en la ley de Dios obviamente. Entonces, si lo contrastamos, claro, necesitamos un reino que necesita ser financiado, no porque nuestro Señor, como conclusión, necesita mantener su poder, sino por una necesidad ontológica nuestra, de nuestro ser, que Dios nos creó para ejercer dominio, y en esa necesidad nosotros, Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, y por eso es que nos entrega su ley, nos exige que demos el 10% de nuestras ganancias, de nuestro fruto. Y termino con una cita de Ruth Moody, que dice así: este diezmo le pertenece a Dios, no a la iglesia ni al productor. No puede darse a una iglesia apóstata sin ser dado, de este modo, contra Dios, no a Él. Por lo tanto, debe ser dado a causas piadosas. Los sacerdotes y levitas, a quienes se les daba originalmente, estaban a cargo de la religión, la educación y varias otras funciones. El diezmo se pagaba 6 años de 7, siendo el 7º año de descanso para la tierra y para el pueblo. Miren que Dios más bondadoso. Él no tiene problemas con el poder. Voy a perder poder porque no me pagan el diezmo. No es así como este mundo, no es como los estados que van a perder poder si no siguen chupándole la vida a los seres humanos todos los años, ni siquiera dándole un año de gracia, no, todos los años, y más impuestos, porque el Estado necesita tener más poder, necesita demostrar que es más poderoso. Nuestro Dios no tiene ese problema, en el reino de Dios no es así. Claramente. Ahora, justamente cuando tú mencionabas, Joseph, de que el Estado ejerce como este poder y quita a los ciudadanos, ¿cierto?, este dinero por medio de la fuerza. De hecho, en 1 Samuel 8, Samuel, cuando habla acerca de que habían pedido un rey, de hecho, en varios versículos dice: el rey reinará sobre vosotros y tomará vuestros hijos. Después dice: tomará también vuestras hijas. Después diezmará. Es decir, está ejerciendo un poder
a la fuerza. Eso está queriendo decir Samuel. Diezmará vuestro ganado y vuestras viñas, tomará vuestro siervo y vuestra sierva, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Diezmará también vuestro ganado. Y como quiere decir que el rey va a... lo que ustedes querían diezmar, él lo va a tomar por la fuerza. Él se va a autodiezmar. O sea, más que nada eso hace el Estado. Ahora, respecto a este mismo punto, el diezmo entonces financia el reino y por lo tanto financia, ¿cierto?, los intereses de un rey. Hoy en día los cristianos entonces podemos quizás decir que aquellos que apelan a que no existe un diezmo, sin embargo pagan su impuesto, entonces han cambiado de Dios, han cambiado de rey. ¿Podemos entonces afirmar aquello? Hermanos, le hago la pregunta a ustedes, no sé si se entendió. Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo se sabe cuál es el Dios de una comunidad? Es interesante que, por ejemplo, en el embrión, en el nacimiento, al comienzo de los Estados Unidos como Estado, después de 1776, John Adams envía a uno de sus hijos como embajador al Imperio Ruso, a la Rusia zarista. Perdón, no era embajador siquiera, es un niño y lo envía como estudiante. Y este niño, este adolescente, le envía cartas a su padre y su padre le responde en una carta y lo reprende, le dice, pero está bien, me cuentas de ti, pero no me cuentas cosas importantes. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es la religión de esa gente? Es fundamental conocer cuál es el Dios de una gente, porque sabiendo cuál es el Dios, se sabe cuál es el poder que tiene esa gente, o a quién le responde esa gente, o cuál es la ley de esa gente, qué es lo que mueve a esa gente. Una de las maneras de saber cuál es el Dios de una gente es saber a quién le diezma. ¿A quién le da la mayor parte de sus aportes? Ya sea porque el Dios es impuesto o porque el Dios es reconocido de manera voluntaria y pacífica. Deuteronomio capítulo 28, nuestro Señor le advierte al pueblo de Israel, si no sigue su ley, si sigue a otros dioses, a otro sistema religioso, entonces el Señor lo entregará en manos de otros dioses, en manos de los dioses de las naciones. A esos dioses, a esas naciones debe diezmar. Pero eso no quiere decir necesariamente que hay una invasión extranjera. Como dicen algunos de manera necia, la inmigración es una invasión. No. Si a ti alguien dentro de tu propia casa, dentro de tu propia ciudad, dentro de tu propia comunidad, te exige que tú le entregues de manera obligatoria, es decir, impuesta, es decir, el impuesto, entonces esa persona está diciendo que es tu Dios, o el Dios de esa persona se está levantando como tu Dios. ¿Cómo se sabe cuál es el Dios de una nación? Fácilmente. Mira a quién o a qué cosa o a qué entidad esa persona o esa nación debe aportar la mayor parte de sus bienes, de sus recursos. Ahora, claro, en el estado bestial, el diablo es mentiroso, que llama a las cosas por otro nombre, o usando el mismo nombre le cambia el significado a ese nombre, a esa denominación, a esa nomenclatura. La gente dice, no, pero esos son aportes, los impuestos, son contribuciones. Maravilloso. No, eso no son aportes, eso no son contribuciones. Eso es una obligación, es un impuesto. Ahora, ¿quiere decir entonces que el diezmo no es un impuesto? Bueno, sí lo es. Bien, yo se lo mencionaba. Dios exige el impuesto, Dios lo exige, Dios lo demanda. Pues tanto lo demanda que está dentro de sus mandamientos. Claro. Y cumplir con ese mandamiento entonces hace parte del primer mandamiento, no tendrás dioses
otros dioses delante de mí. Y del segundo mandamiento, no te harás imagen. Si yo digo que además de Dios hay otra persona o entidad que merece mi diezmo, me estoy creando una imagen de Dios. Estoy diciendo, este también es Dios. Es interesante, el que exige el diezmo o el que exige obedecer a un solo medio de intercambio, es decir, lo que llaman los economistas una moneda fiduciaria. Ese es el Dios. Por eso nuestro Señor pregunta, bueno, ¿y de quién es esa imagen que está ahí? Ah, no, que es César, en aquel tiempo Tiberio. Bueno, le están diciendo a nuestro Señor, Señor, este es Dios. Bueno, nuestro Señor dice, cuidado, a Dios solamente le dará lo que es de Dios. A César solamente lo que es de César. Bien sabemos por la Escritura qué es de César. ¿Qué es de César? Obligatoriamente, impositivamente, nada, absolutamente nada, según las Escrituras, a menos que el Señor haya entregado a una nación infiel en manos de ese poder criminal o de ese poder bestial, como forma de castigo a esa nación infiel. Pues sí, el impuesto sí existe en el reino de Dios y su justicia, sí existen los impuestos. Ese impuesto se llama... ¿Y cómo se llama el diezmo? Tiene un fin limitado, tiene un fin. Uno mira Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 14 y ve esos fines de la misma manera como ve fines de las contribuciones o aportes de las personas de la iglesia exigidas también en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de aportes y contribuciones, ¿podemos usar la palabra para el diezmo? Sí, sí, solamente si nos referimos a que ninguna persona, como decía Rushduni, ninguna iglesia, como decía Rushduni, ninguna institución es la autoridad para reclamarlo. Y por lo tanto, exigir por la fuerza, ya sea la fuerza física o la fuerza moral. Claro, hay autoridad física y autoridad moral, como los estudiantes de ciencia política saben, ¿no? Este rey o este gobierno, este estado se mantiene así y tiene legitimidad porque tiene legitimidad, o esa legitimidad o esa autoridad, mejor, François Tiberger, le surge de la fuerza. Otros dicen, no, del carisma. Otros dicen, no, es una autoridad religiosa. Bueno, el que religiosamente exija un diezmo, esa es una bestia, es un criminal, es un estafador. No me digas que no, es que yo no pertenezco a la teología de la prosperidad, que es que yo no digo que hago milagros, es que no soy gente. No. Si tú por autoridad religiosa pides, exiges a ti o a tu corporación diezmo, estás comportándote igualmente peor, porque tú sí dices que eres el de la sana doctrina, como aquellos que propagan o predican la teología de la prosperidad. Es decir, que si traes este diezmo o este impuesto aquí, entonces tú sí eres obediente al reino de Dios y te irá bien. Ninguna persona tiene el poder de exigir. Por lo tanto, el diezmo sí es un aporte o es una contribución, porque no hay ningún ser humano, no puede haber ninguna cosa creada que sirva como recolector, como por obligación. No, precisamente, hermanos, uno entiende, mire, los publicanos eran la plaga espiritual en los tiempos del Señor Jesús. Y era precisamente por eso, porque exigían el diezmo. ¿Y cómo lo pueden exigir estos traidores si son de los nuestros? ¿Cómo pueden, siendo de los nuestros, exigirnoslo? Bueno, se lo exigen por eso, porque son precisamente unos traidores. El diezmo es una obligación, y es una obligación moral, y es una obligación religiosa, sí, pero delante de Dios solamente nuestro Señor. Y hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo es el que te enseña a confesar al Hijo de Dios. Por lo tanto, la autoridad que te obliga a diezmar es el Espíritu de Dios. Es un impuesto para Él y delante de Él. ¿Cuáles son las funciones? Uno lee Deuteronomio capítulo 12, lee Deuteronomio capítulo 14. Esto es muy claro. Mira, tendrás cuidado de las viudas, tendrás cuidado de los huérfanos, tendrás cuidado del extranjero, tendrás cuidado del que te enseña la ley, la palabra de Dios. Y una cosa muy interesante, hermanos. El diezmo
también, o del diezmo, comerás tú, tu mujer, tus hijos y hasta tus sirvientes, gozándote delante de la presencia de nuestro Señor. Es decir, el diezmo cumple funciones, si lo queremos llamar en términos religiosos, o en términos más religiosos, de la misericordia o de la compasión, pero también tiene funciones, digámoslo, de carácter recreativo, pensional, cultural, salud, educación. Si eres misericordioso con alguien prestándole, y porque es un pobre, no le puedes exigir a ese pobre interés o precio sobre ese préstamo. Y si cumple la misericordia, como te enseña Esdras y Nehemías, si el pobre no tiene con qué pagarte, entonces no lo esclavizarás,